Que la calle no calle. RCR presenta Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chugo Torrealba. Que la calle no calle. Hubo tanta hambre y tanto desempleo. Que la calle no calle. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su recorrido informativo de cada madrugada en Del Dicho al Hecho. Julio Pinto y Jesús Torrealba, agradecemos su compañía en este vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y el interior de la República. Buena parte de estos titulares reflejan los resultados de una encuesta y usted dirá, otra encuesta más. Bueno, vamos a precisar las razones por las cuales esta encuesta en particular fue objeto de atención por parte de jefes de información, jefes de redacción, directores de periódicos que consideraron pertinente incluir estos resultados en su primera plana. La encuesta la genera el IVAD. IVAD significa Instituto Venezolano de Análisis de Datos. El Instituto Venezolano de Análisis de Datos está dirigido por un estadístico llamado Félix Seijas. Félix Seijas tiene carrera y trayectoria como estadístico en este país. Digo todo esto porque es que aquí todos nos conocemos. Venezuela tiene apenas 30 millones de habitantes, es decir, Venezuela tiene la misma cantidad de habitantes que Ciudad de México. En rigor, Venezuela es una especie de ciudad desparramada en un territorio extenso y bello. Por esa circunstancia aquí todo el mundo se conoce. Aquí todo el mundo sabe, por ejemplo, que hay encuestadoras que en realidad no hacen encuestas, simplemente llega el fulano presidente de la encuestadora y echa un discurso acerca de la supuesta connotación mágico-religiosa del liderazgo de un presidente que por cierto ya no vive, ¿no? Bueno, y ese señor cobra unos reales por eso. Nunca hace encuestas, cuando las hace son telefónicas, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, todo el mundo lo sabe, pues también uno sabe cómo hay encuestas prêt-à-porter, es decir, a la medida, a pedido de quien la encarga, de quien la paga. El caso de Félix Seijas es distinto. Félix Seijas, en primer lugar, es una autoridad mundial. Es un venezolano que es autoridad mundial en investigación por muestreo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Le explico. Las investigaciones pueden ser al universo total, ¿no? O a una representación de ese universo. Cuando es el universo total de lo investigado, no es una encuesta, es un censo. Es una investigación exhaustiva. Cuando se investiga una parte de ese universo, es decir, una muestra de ese universo, es una investigación muestral, es decir, una encuesta. Bueno, Félix Seijas es un experto de talla internacional en investigación muestral. Él fue militante de AD, creo que aún está vinculado a Acción Democrática, y se hizo famoso en los tiempos de la campaña electoral de Luis Peñaró Ordaz, porque nadie le quería decir a Peñaró Ordaz que estaba perdiendo, nadie le quería decir a Peñaró Ordaz que iba a perder. Nadie, ni su equipo político, ni sus asesores, nadie, por la fama de mal carácter que tenía aquel político. Y fue precisamente el jefe de encuestas, ¿no?, quien le dijo, señor Villarúa, usted pierde. Así sea por medio punto, pero usted pierde. Esta es la tendencia, esta es la realidad, estas son las razones. Desde entonces es famoso Seijas porque sus encuestas dicen no lo que el cliente le provoca, sino lo que es exactamente que dan los datos. Bueno, la encuesta de Félix Seijas da resultados importantes. Sobre la evaluación económica del país, el 67.5%, es decir, casi 7 de cada 10 venezolanos consideran que la situación económica del país es negativa. Sobre cuáles son los principales problemas de Venezuela, nos dice que el 80.8% piensa que es la inseguridad, un 54.3% incluye desabastecimiento, un 35% incluye alto costo de la vida, un 24% destaca el tema del desempleo y un 13.1% destaca el tema de los servicios de electricidad como principales problemas del país. En relación al tema de la evaluación general del país, no solamente de la situación económica, un 67.2% considera que es negativa. En relación al tema concreto del sector eléctrico, 7 de cada 10 encuestados asegura haberse visto afectado alguna vez por un corte de luz. En cuanto a quiénes serían los responsables de esta situación, el 62.8% considera que el responsable es el gobierno nacional y Corpoelec. Solo un 5.8 dice que el responsable sería el pueblo, o un 5.6 nos habla de fallas puntuales, pero
62.8% señala directamente al gobierno nacional como responsable de la crisis eléctrica. Sobre el tema de la corrupción que ha sido asumido por el gobierno de Nicolás Maduro Moros como supuesta bandera, hay hallazgos interesantes. La mayoría de los encuestados cree que durante el gobierno de Nicolás Maduro ha habido más corrupción que en gobiernos anteriores. En efecto, el 52% piensa que en el microgobierno de Nicolás Maduro ha habido más corrupción que en gobiernos anteriores, y solo un 23% piensa que ha habido menos corrupción que antes, ¿no? El gobierno nacional también es considerado responsable de la corrupción que vive el país. 62.8% considera que el gobierno es responsable. Y sobre el tema de si se piensa que las medidas adoptadas por el gobierno servirán de algo en materia de lucha anticorrupción, un 51%, un sólido 51% piensa que no, piensa que la situación seguirá igual o empeorará. Tenemos sobre este mismo tema de la corrupción, bueno, ya lo dijimos, más de la mitad de la población cree que la responsabilidad es del gobierno. Credibilidad del gobierno ante los problemas del país. La mayoría de los encuestados no cree que el Plan Patria Segura pueda resolver el tema de la inseguridad. 53% no cree que el Plan Patria Segura resuelve el tema de la inseguridad. El 53% tampoco cree que el llamado gobierno de calle sea bien evaluado por los encuestados. La crítica acerca de la situación de la Asamblea Nacional es muy profunda. Sobre el tema de la situación política del país, el 66.9% considera que la situación es de extrema inestabilidad. Sobre los resultados electorales, si se realizaran unas elecciones presidenciales mañana, Enrique Capriles Radonsky tendría una ventaja de 3.3 puntos sobre Nicolás Maduro. Esta encuesta le daría a Capriles 43.1% versus 39.8% de Nicolás Maduro. Y concretamente sobre un tema que coincide con la conmemoración que hubo ayer del 6º aniversario del anuncio que se hizo, del reconocimiento que se hizo de la muerte del presidente Chávez. Lo digo así porque en rigor, a ciencia cierta, no se sabe todavía cuándo murió el presidente Chávez. Se sabe que lo anunciaron un día 5 de marzo, pero no que en efecto se haya producido tal día, porque nadie ha visto una partida de función. Bueno, sobre ese tema es importante también esta encuesta. El gobierno de Nicolás Maduro, un 44.6% de los encuestados consideran que Nicolás Maduro ha votado el legado de Hugo Chávez en estos meses de gobierno, versus apenas un 40% que considera que es un digno heredero de ese legado. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, en primer lugar porque es titular de primera plana de numerosos periódicos, y en segundo lugar, una razón muy importante es que muchas veces uno no ubica con facilidad las dinámicas de la opinión pública. Mucha gente en el pasado decía, oye, ¿por qué si el gobierno de Chávez es tan evidentemente deficiente en tales áreas de gestión pública? ¿Por qué la gente sigue mayoritariamente dándole su voto, sobre todo en los sectores populares? Bueno, había una explicación que nadie quería ver, pero que estaba allí. Para muchos sectores de este país, el gobierno de Hugo Chávez no era un mal gobierno, ni un buen gobierno, era su gobierno. Había un tema de pertenencia, ¿no? En cambio, el gobierno de Nicolás Maduro es el gobierno de Nicolás Maduro, si es que eso se puede llamar gobierno, ¿no? Y por primera vez en 14 años, el país como conjunto señala responsabilidades específicas hacia el gobierno y hacia el presidente en relación a los problemas que aquejan a Venezuela. Es decir, estos señores están en caída libre, y lo dice la encuestadora, que durante 14 años estuvo diciendo que Chávez estaba de primero. Vamos de inmediato con la primera plana del diario El Universal. Su gran titular de apertura es el siguiente: clínicas disponen de inventarios para cubrir solo 8 semanas.
Los repuestos para aparatos de alta tecnología no están llegando al país por la cantidad de trabas, aseguró el presidente de la Policlínica venezolana. En esta misma primera plana del diario El Universal están los resultados de la encuesta que les estoy refiriendo. Venezolanos reprueban al gobierno y a la Asamblea Nacional, percepción negativa. Hay una infografía que tiene el detalle con, por cierto, menos información que la que yo les acabo de suministrar. Otra información importante en esta primera plana del diario El Universal. Capriles, 2 puntos. No hay que resignarse ni conformarse ni temerle al cambio. El gobernador Mirandino dijo que los emprendedores son la base del desarrollo. A la derecha, un par de informaciones internacionales. Solicitan al Mercosur que interceda para evitar el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Human Rights Watch envió 4 cartas a los países miembros en los que dice que es problemática la situación para Venezuela. Y una gran gráfica, esta primera plana del diario El Universal, nos presenta a los presidentes Barack Obama de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia, a propósito del tema de la tensión sobre Siria. Tirantes marca cumbre del G20 en Rusia. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 6:30 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Hay emisoras FM, hay emisoras AM, y estamos nosotros. RCR, la radio más importante de Venezuela, porque somos información, opinión, deportes y mucho más. Radio Caracas Radio, rumbo a nuestros 83 años, haciendo la mejor radio del país. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y lo hacemos saludando a todos aquellos que nos siguen a través de www.telenavegante.net. En especial queremos reseñar el mensaje que nos envía Ángela Peña. Desde Madrid también te escuchamos. Fuerza, Chugo, nos dice. Susana Bastardo dice que nos recibe fuerte y claro desde Puerto Píritu. Soraya Elena también nos dice, buen día, Chugo, un saludo grandote desde Boconó, Estado Trujillo. @Yumberto 2727 nos dice, sintonizando a Hecho Torrealba con mi teléfono inteligente desde Yaritagua, Estado Yaracuy. Es impresionante esto, de verdad. @Jotordogoisti nos dice, Cumaná presente en esta cita imperdible de esta hora, Fuerza Venezuela. María Chacón nos escribe desde Alemania, casi son las 12 del día, esperando ansiosa tu programa. Caramba, no tengo palabras, de verdad, no tengo palabras para expresar mi agradecimiento a este curioso fenómeno de traslación de audiencia de un medio caliente como es la televisión a una emisora AM. Mire, mi palabra de agradecimiento, de compromiso, conmovido, seguiremos dando este servicio que ustedes saben que lo llevamos en el alma, pues, en el corazón. Nuestro encuentro de cada mañana no es un encuentro cualquiera, esto no es un trabajo, esto es un encuentro apasionado, un encuentro con pasión por el país, con pasión por la verdad, con pasión por Venezuela. Vamos de inmediato con la primera plana de Correo del Orinoco. La prensa gobernera en la mañana de hoy nos dice, Maduro ratificó que una comisión de científicos investigará la enfermedad que atacó a Chávez. ¿Qué te puedo decir? Ojalá que investigaran los 160.000 muertos
que ha dejado el AMPA en estos 14 años, ojalá que lo hicieran, pero fíjense ustedes, yo creo que en el fondo esto sí tiene algún sentido. En alguna oportunidad algún gobierno serio tendrá que investigar este asunto que ocurrió, cómo secuestraron, ¿no?, a un presidente de la República, cómo lo alejaron de la mirada del país y cómo sencillamente una claque gobiernera dijo, mira, que si el presidente nombró a fulano, que si el presidente firmó tal decreto, que si el presidente firmó tal ley, resulta que el presidente jamás se le volvió a ver vivo. Eso sería interesante, ¿verdad?, que alguien lo investigara en algún momento. La primera plana del diario El Nacional en la mañana de hoy dice, suspenden citas para hemodiálisis en las clínicas. En hemodinamia, otro de los servicios afectados por las tarifas establecidas en la Providencia 294 de la Superintendencia de Costos y Precios, se da prioridad a pacientes con arritmias agudas o infartos. A la derecha, los maleteros cerraron puentes internacionales. Se refiere a los disturbios que hubo ayer en los diversos puentes que vinculan Colombia con Venezuela en el estado Táchira. El diario 2001 nos dice, precios que asustan, amas de casa se quejan porque los productos básicos suben todas las semanas y la quincena no alcanza. El Mundo, Economía y Negocios, se refiere más bien al tema eléctrico. Nos dice, Red Eléctrica tendrá más supervisores. Según el ministro Chacón, dará mantenimiento mensual al sistema de transmisión con chequeo semanal en la línea 765, que tiene 30 años y arrastró medio país a la oscuridad. Les recuerdo que ayer Francisco Alarcón, presidente de FETRAELEC, denunció públicamente en Correo del Caroní que la línea 765 tenía años sin mantenimiento y que en el momento que se produjo el apagón, de los 10 vehículos necesarios para salir a atender la emergencia en la línea 765, solo 2 estaban operativos, ¿ok?, para que sigan hablando bolserías sobre supuestos sabotajes. Últimas noticias nos dice en la mañana de hoy la misma información sobre el tema eléctrico. 1000 ojos sobre la red eléctrica es su gran titular de apertura. El diario La Voz dice, secuestran y matan a funcionario del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. La víctima tenía los ojos vendados y fue hallada con múltiples impactos de bala. Ese es su gran titular de apertura. En la parte inferior nos hablan del asesinato también de un comerciante informal en el Cementerio General del Sur. El diario Tal Cual tiene, como es costumbre los días viernes, en vez del editorial, la columna Humor en Serio en primera plana con la prestigiosa firma del politólogo y humorista venezolano Laureano Márquez. Magnicidio, apagón, papel toalé y Siria. Es el titular de esta columna, repito, Humor en Serio, no se la pierdan, en Tal Cual de hoy, en Tal Cual de el día de hoy, efectivamente. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos con una breve recta final, aquí, en Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más, palabras menos. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, a partir de las 6:30 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras menos. En un mundo donde todo puede suceder, nuestro país no podía ser la excepción. ¿Quién dijo que todos los días eran iguales? Vivimos en un territorio variopinto donde los días no son cualquier cosa. Acompáñenos a descubrir por qué hoy no es un día cualquiera. Con Elvimar Maraima y David Smolansky. De lunes a viernes, a partir de las 12 del mediodía, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho. Lo hacemos agradeciendo a Javier García, quien nos escribe a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, @Chotorrialba. Javier García nos dice, fuerza Venezuela, saludos desde Mérida. Cray Stock
@CreditStock21, nos dice, te escuchamos desde Newport, Nueva York. Caramba, Dios. Nos hablan acá desde Puerto La Cruz, nos reportan sintonía desde Puerto La Cruz. Y Judith Fajardo, @JCFajardo, nos dice, escuchando a Chotorrealba desde Santo Domingo, República Dominicana, Fuerza Venezuela. ¿Recuerdan ustedes aquel bolero que decía, Quisqueya, la tierra de mis amores? Muchísimas gracias a Judith Fajardo, sintonizándonos desde Santo Domingo. Vamos de inmediato con algunas de las principales primeras planas de la prensa del interior de la República. El Sol de Margarita nos abre primera plana de la siguiente manera: campo eucarístico casi a punto para recibir a la Virgen. Como ustedes saben, esta es la semana de la Virgen del Valle. El pasado fin de semana bajaron a la Virgen para que estuviera más cerca de los fieles, y este domingo a las 9 de la mañana estará el campo eucarístico ya preparado para recibir a la Virgen. Qué bueno, y ojalá que lo conserven, porque que daba dolor. Daba dolor e indignación. Así que qué bueno que lo acondicionaron. Acá nos dicen que trabajadores de distintos organismos y empresas acondicionan el sitio donde este domingo a las 9 de la mañana se celebrará la solemnidad de Nuestra Señora del Valle. Vallita, gracias por tanta protección y tanto cariño. También nos dice esta primera plana del Sol de Margarita que la situación en el Valle de Átamo sigue en revisión, es decir, no le han cumplido a estas familias lo prometido. Como ustedes saben, en el Valle de Átamo hay una gran cantidad de familias venezolanas. Esto era un área residencial. Aquí el gobierno había construido instalaciones sanitarias, instalaciones educativas, vialidad, servicios, etcétera, etcétera, y de repente el INTI le dio la gana de decir que esas eran tierras agrícolas y que las personas que estaban allí no eran propietarios, sino pisatarios. Eso en el Valle de Átamo, y a eso se refiere este titular de El Sol de Margarita. El diario La Hora tiene una información muy grave también desde Margarita. UNIC demanda a Venezuela por $150 millones por caso aeropuerto de Margarita. Les explico. En primer lugar, la importancia viene por la información que fue primera plana ayer acerca de ConocoPhillips. El gobierno, cuando le daba el ataque de caspa, ¿no? Decía, hay que nacionalizar tal cosa, hay que estatizar tal cosa, lo hacían sin ver las implicaciones que eso tendría para la República, ¿no? Sin ver si estaban violando las leyes. Como a nivel nacional siempre los tribunales le dicen amén al gobierno, ellos creían que eso iba a pasar igualito en el mundo. Pues no, ayer el CIADI, que es el organismo de arbitraje de las Naciones Unidas, condenó a Venezuela a pagar una elevadísima indemnización a ConocoPhillips, una petrolera. Ahora viene esta noticia. La empresa que regentaba, que administraba el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño en Margarita, fue expropiada también, le rescindieron el contrato de manera unilateral, demandaron, y la demanda es por $150 millones y parece que pueden ganar. Una información dolorosa para el gremio periodístico viene en esta primera plana del diario La Hora. Muere Miriam Fletcher, una periodista al servicio de la verdad. Nuestra palabra de condolencia a sus familiares y amigos. Correo del Caroní. Por fin tenemos acceso al Correo del Caroní. El Correo del Caroní había sido hackeado, ¿no? Y pasó bastante tiempo fuera del aire. La página web de Correo del Caroní, allá en Bolívar, hackeado a raíz de lo que ocurrió con el tema de la corrupción en Ferrominera del Orinoco. Por allí, por Correo del Caroní, el diputado Andrés Velázquez hizo un conjunto de denuncias muy graves, muy serias, y la periodista Clavel Rangel también desmanteló un conjunto de mentiras que se estaban tejiendo a propósito del tema de la corrupción en Ferrominera del Orinoco. Uno de los principales implicados supuestamente era un empresario privado de nombre Yamal Mustafa, que además era director de un diario muy importante en la región. Al parecer el gobernador del estado tiene influencia en todos los periódicos, directa o indirecta, menos en Correo del Caroní. Bueno, lo cierto es que hackearon la página web de Correo del Caroní, apenas hace 2 o 3 días está en el aire nuevamente, y el gran titular de hoy es: Fiscalía solicita enjuiciamiento de empresario por el caso Ferrominera del Orinoco. Estamos hablando del mismo empresario ya mencionado. Y también nos dicen en esta primera plana de Correo del Caroní: detienen al teniente que elaboró expediente sobre mafia del hierro. Al parecer, este teniente, de apenas 26 años de edad, se le está investigando por extorsión. ¿Qué tal? También nos dice esta primera plana de Correo del Caroní: el Ministerio Público pidió juzgar preso al expresidente de Ferrominera.
El diario La Verdad de Monagas nos dice: 3 ríos de Monagas a punto de desbordarse. Una catástrofe podría ocurrir si los ríos Samana, Guanipa y Guarapiche se desbordan por las incesantes lluvias que están cayendo en la entidad. Notidiario desde Del Tamacuro nos dice: pérdidas millonarias en materiales para proyecto arrocero. El norte de Puerto La Cruz dice: vialidad e inseguridad tambalean transporte público en Anzoátegui. El gran titular de apertura de la región en Los Teques tiene que ver con el tema educativo. 600.000 mirandinos regresan a clases en 2 semanas. Es, repito, su gran titular de apertura. El diario El Clarín de La Victoria nos trae un titular que, bueno, cada quien saque su conclusión. Investigarán muerte de Chávez a 8 columnas. ¿Ustedes recuerdan el realero que se perdió para determinar si los huesos que estaban en el panteón eran de Bolívar? Y en efecto eran de Bolívar. Bueno, ojalá investiguen la muerte de Chávez, repito, no solamente por lo que anteriormente mencionamos, por la cantidad de mentiras y el secuestro de información que hubo a propósito de este doloroso proceso que fue la agonía y la muerte del presidente Chávez, sino también porque ojalá que investiguen por qué, siendo el presidente víctima del cáncer en Venezuela, todos los demás venezolanos que sufren esa dura enfermedad están sometidos a esta terrible situación, chicos. Un país donde no hay servicios de radioterapia, donde todo lo que tiene que ver con la tecnología para apoyar a estos pacientes está en severa crisis. Pero bueno, ese es el titular del Clarín del Estado de Aragua. Hoy investigarán muerte de Chávez. Notitarde abre primera plana con la encuesta de IBAT. 62.8% de la población culpa al gobierno de los apagones. Repito, esto viene en Notitarde desde Carabobo. La Mañana de Falcón nos dice: 6 horas de cola por un paquete de leche. Consumidores se aglomeran para conseguir el producto. El Impulso de Lara nos dice: Transbarca arranca pruebas con rechazo de transportistas. El diario Los Andes nos habla de la corrupción. A la fiscalía nos vamos. La corrupción en Trujillo no es solo de Hugo Cabezas. Hugo Cabezas fue jefe del SAIME, fue gobernador de Trujillo, fue una persona muy cercana al presidente Chávez, y ahora el nuevo gobernador chavista de la entidad, descubrió súbitamente que Hugo Cabezas y su equipo estaban vinculados con el tema de la corrupción. El diario Los Andes, pero en su edición de Táchira, nos dice: fuertes disturbios causaron los maleteros en la frontera. Y el diario La Verdad del Zulia nos dice: Maracaibo está en penumbras. La mitad de los postes eléctricos de la ciudad están sin luz y la situación es caldo de cultivo para la inseguridad personal. Este fue nuestro recorrido informativo en la mañana de hoy. En nombre de Julio Pinto en el control técnico, de Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la producción general y de Jaime Nestares en la dirección general de la emisora, agradezco su compañía. Mi nombre es Jesús Torrealba. Esto es Del Dicho al Hecho. El trecho que falta lo construimos entre todos, ahora más que nunca. ¡Fuerza, Venezuela! Muy buenos días. RCR presentó Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional. Que la calle no calle.